Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Compartir con usted un tema que va a ser, realmente es un seguimiento a algo que nuestro apóstol ha estado ministrando en varias ocasiones durante varios años, y que realmente yo quisiera que le pudiéramos acercar el zoom a esto desde el punto de vista puramente profético, ¿verdad? Que es el tema realmente de esta escuela. Entonces quisiera pedirle por favor que me acompañe primeramente a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable, que Él nos bendiga esta mañana y que podamos aprender y recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido, primeramente, Señor, por un nuevo día que tú nos has dado. Gracias por nuestra vida. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente ante tu presencia, Señor, sabiendo que no seremos rechazados, sino que al presentarnos delante de ti a través de tu Hijo Jesucristo, seremos aceptos delante de ti, Señor. Hoy venimos, además de agradecerte, de adorarte, de alabarte, venimos también a suplicarte, Señor, tu gracia, tu sabiduría sobre nosotros, pero sobre todo, Señor, por favor, envía la unción de tu Santo Espíritu, para que sea la unción a través de tu palabra, Señor, y a través de los vasos que tú designaste usar, la que edifique, la que ministre, Señor, la que instruya a tus siervos con respecto al tema que nos corresponde. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos abra las Escrituras para que podamos comprenderlas, que abra, Señor, todo aquello que tú tienes preparado para nosotros, a fin de que podamos crecer, ser edificados, ser equipados para la obra del ministerio al cual tú nos has llamado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden descender, mis hermanos, y tomar su lugar. Muchas gracias. Entonces, le decía, yo quisiera platicar con usted de un tema que nuestro apóstol ha estado enseñando. Bueno, hace bastantes años que yo se lo escuché por primera vez, y el tema se llama así: la operación Jeremías. Y entonces yo quisiera que pudiéramos hoy plantear este tema como una introducción, para que tengamos una perspectiva general de qué se trata esto, y luego poder acercarle la lupa, ya enfocándonos propiamente a la unción profética, al ministerio profético en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Entonces yo quisiera empezar leyendo estos versículos que seguramente usted los conoce, seguramente usted está familiarizado con ello, pero quisiera recordarlo y que podamos analizar juntos algunas cosas a este respecto. Dice Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14: Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; pero otros, Jeremías o uno de los profetas. Entonces, usted recordará claramente este pasaje. Realmente solo a manera de eso, de un recordatorio, tal vez mencionar el contexto de lo que está sucediendo acá. Usted sabe que inmediatamente el Señor les pregunta a ellos: ¿quién dicen ellos que es el Señor? Pero Él empieza preguntando, desde luego no porque Él no supiera. Si dice la Biblia que Él incluso no necesitaba que nadie le diera testimonio de las personas que estaban cerca de Él, porque Él conocía el corazón de cada uno de ellos. Entonces, desde luego, hermano, el Señor sabía qué era lo que la gente pensaba acerca de Él.
Pero de alguna manera, creo yo, cuando el Señor nos pregunta algunas cosas, es con el propósito de que nosotros mismos podamos también considerar cuál es nuestro punto de vista al respecto. Déjeme hacerle un paréntesis solo para explicar esto que acabo de mencionar. Esto es como lo que nuestro apóstol nos ha enseñado también de las preguntas que Dios hace. La primera pregunta que nosotros podemos ver en la Biblia, o tal vez una de las primeras que el Señor le hace a la humanidad, en ese caso a Adán, el Señor le pregunta: ¿dónde estás? Y realmente el Señor sabía dónde estaba. Delante de él no hay nada oculto realmente. Pero la pregunta era más bien para que Adán mismo pudiera ubicarse, que él se diera cuenta dónde estaba. Y que pudiera también tener la oportunidad de confesar delante del Señor cuál era la situación que estaba viviendo. Luego le vuelve a preguntar y le dice: ¿quién te enseñó? Y desde luego el Señor sabía quién le había enseñado, el Señor sabía qué era lo que estaba sucediendo, pero era también darle la oportunidad a él de que confesara, de que reconociera cuál era su situación en ese momento y a quién le había prestado oídos, contrario a lo que el Señor le había enseñado. Entonces, cuando vemos esto, el Señor le está preguntando a sus discípulos, repito, no porque el Señor no supiera qué decían de él, sino le está preguntando a sus discípulos como captando su atención, como conduciéndolos a que ellos mismos mediten y analicen quién es Él para ellos. Y de hecho usted sabe, cuando el Señor les pregunta a ellos, inmediatamente Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde: esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, etcétera, ¿verdad? Usted conoce todo lo demás. Pero entonces lo que yo quiero enfocar acá es que consideremos lo que la gente pensaba de él. Note esto, hermano, interesante, porque no todos habían recibido la misma revelación que Pedro. No todos, como dirían algunos, no a todos les había caído la ficha que él era el Hijo de Dios, sino que realmente ellos, unos consideran que Juan el Bautista. Ahora, mire, esto desde luego, estos personajes que consideraban que era Juan el Bautista, definitivamente tendrían que haber estado muy, muy desactualizados, muy desinformados, porque en algún momento Juan el Bautista, él mismo lo presentó diciendo: he ahí el Cordero de Dios. Entonces, ¿cómo podría él presentar a otra persona que fuera él mismo? No sé si me voy a entender con esto, ¿verdad? Pero era ilógico. Bueno, el punto es que ellos pensaban, algunos pensaban que Juan el Bautista. Otros le dice Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Ahora, interesantemente, el ministerio del Señor, cuando vemos la generalidad, entonces todos coincidían en que él era un profeta. Juan el Bautista era un profeta, Elías era un profeta, Jeremías era un profeta, y algunos que no se atrevían a puntualizar, pero decían: o es alguno más de los profetas, ¿verdad? Entonces todos estaban de acuerdo con que él era un profeta. Ahora, aquí viene la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? Porque decíamos, era ilógico que pensaran que Juan el Bautista, pero hasta cierto punto pues era lo que ellos pensaban. Ahora, Elías, se sabe claramente que Elías fue llevado de esta tierra sin ver muerte.
Y más aún en el libro de Malaquías, cuando termina el canon del Antiguo Testamento, el Señor termina prácticamente aquel libro dando la promesa de que Él iba a enviar nuevamente a Elías. Entonces esto como que tenía un poquitito más de lógica, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué lo asociaban con Jeremías? ¿De dónde? ¿De dónde les salió a ellos la idea de que él podría ser Jeremías? Porque al igual que los demás que mencionamos, o los que mencionaron ellos por nombre, ya habían estado tiempo atrás, aunque Juan el Bautista recién había estado con el Señor, pero tanto Elías como Jeremías habían pasado años de que ellos habían estado ministrando sobre la tierra, y entonces ellos tenían una idea de decir, no, este debe ser Jeremías. Ahora, note que el Señor realmente, Pedro fue el que dijo realmente la revelación que tuvo, pero el Señor no aclaró, digamos, este punto, ¿verdad? Él en ningún momento dijo, miren, realmente no es lógico que piensen que yo sea Jeremías. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pensaban ellos que era Jeremías el que estaba en ese momento? Entonces yo quisiera primero plantearle algunos comentarios que hacen algunos estudiosos de la Biblia, por favor, no para dar por sentado que así es, sino para que tengamos la perspectiva de lo que pensaban, pero luego vamos a ver nosotros a la luz de la palabra realmente qué es lo que esto significa. Entonces, quisiera mostrarle primero esto. Este es comentario al Evangelio de Mateo en hebreo. Estos personajes, no sé cómo se pronuncie. Esto lo encuentra usted en Eastward. Entonces mire lo que dice el primer comentario. La reaparición de personajes distinguidos en la historia era un tema conocido en la época del primer siglo. Por ejemplo, Herodes, después de dar la orden de matar a Juan el Bautista, creía que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos. Eso lo puede ver usted en Mateo capítulo 14, versículos 1 y 2. Efectivamente, Herodes, cuando le preguntaron, él pensaba que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos y que ese era Jesús, el que andaba haciendo milagros y haciendo una serie de cosas. Entonces, la explicación que dan estos dos personajes, que repito, vaya a saber usted cómo se pronuncian esos nombres, pero la explicación que dan es que era como una tendencia en el primer siglo de la era cristiana, el creer que iban a reaparecer personajes importantes de la historia de los judíos. Era una creencia. Entonces como que dice, bueno, ellos pensaban que era Jeremías porque era la creencia de moda en aquel tiempo. ¿Sí me doy a entender con esto? Ok, entonces miremos otro punto de vista un poquito ya más, como le dijera, más complejo. Aquí está siempre la bibliografía, comentarios de la Biblia Cambridge, y dice lo siguiente, Mateo 16, 14. Es decir, el comentario a este versículo, Mateo 16, 14. El profeta Jeremías, nombrado únicamente por Mateo, es mencionado en este pasaje como un representante de los profetas, puesto que en el canon judío el libro de Jeremías es el primero de los libros proféticos, justo después de los libros de los reyes. Entonces, la explicación que le dan ellos es que lo que usted acaba de leer, como decir, bueno, ahí se está refiriendo en general a los profetas, porque el libro de Jeremías en el canon bíblico es el primero que aparece. Entonces la gente pensaba, cuando estaba haciendo referencia a que Jesús, ellos pensaban que era Jeremías, lo hacía relacionándolo con el libro que escribió Jeremías y que esa era la razón por la que lo asociaban. Realmente a mí me parece un poquito, ¿cómo decirlo? Sin fundamento, perdón, inaceptable, porque dice él es como representante de los profetas, pero entonces no habría necesidad de mencionar a los otros. No diría Jeremías o uno de los profetas, sino si en Jeremías están representados todos los profetas, no tendría sentido mencionar cualquiera de los demás. Ok, pero entonces, repito, solo le estoy presentando los comentarios, lo que dicen algunos, no dando por sentado que esta sea la explicación. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Ahora, mire, esto
aquí viene otro comentario que este sí ya es un poquito más, ¿cómo le dijera? Un poquito más enfocado, tiene un poquito más de fundamento. Mire lo que dice comentario del Nuevo Testamento de William Barclay, siempre lo encuentra en Eastwood. Dice, se creía que antes de que el pueblo fuera al exilio, oiga, esto sí ya tiene un poquito más de fundamento, sobre todo en aspectos históricos, no necesariamente en aspectos bíblicos. Ahorita le voy a mencionar. Se creía que antes de que el pueblo fuera al exilio, Jeremías había tomado el arca y el altar del incienso del templo y los había escondido en una cueva solitaria del monte Nebo. También se creía que antes que viniera el Mesías, volvería a recuperarlos para que volviera a brillar la gloria de Dios sobre su pueblo. Ahora mire, solo déjeme ver si puedo arreglar algo acá. Ahí está. Ahora, esto ya tiene un poquito más de relación con lo que estamos mencionando, o lo que se dice en Mateo capítulo 16. Porque entre las tradiciones judías estaba esta creencia, que Jeremías, antes de que el pueblo de Israel fuera desterrado por mano de Nabucodonosor, Jeremías había tomado los utensilios más importantes del tabernáculo, entre ellos el arca, el altar del incienso, y me parece que se menciona otra cosa por ahí. Los había escondido en una cueva en el monte Nebo, que es el monte donde murió Moisés, y algunos, incluso ahí hay unas cosas que tendríamos que mencionar también, y que entonces él lo escondió. Eso tiene cierta lógica, ¿verdad? Es decir, es fácil pensar algo así. Desde luego él tendría que haber contado con la ayuda de alguien, porque Jeremías solito no hubiera podido cargar con todas esas cosas y esconderlas sin que nadie le ayudara. Entonces, pero estaba esa creencia. Ahora, lo tremendo es lo que dice el segundo párrafo, que también se creía que antes que viniera el Mesías, Jeremías volvería a recuperarlos para que volviera a brillar la gloria de Dios sobre su pueblo. Ahora, otra vez, vuelvo a la carga, pero ¿por qué pensaban eso? ¿Por qué creían ellos eso? Que el Mesías iba a venir, pero antes de que él viniera, tenía que aparecer otra vez Jeremías. Tenía que recuperar el mobiliario del tabernáculo y de alguna forma como preparar la venida del Señor. Eso era la otra creencia. Ahora mire, aquí es donde viene la parte que tenemos que considerar nosotros. Esto es tradición judía, esto no es Biblia. Pero resulta que solo le hago yo referencia a esto porque esto estaba fundamentado, esto que ellos creían estaba fundamentado sobre todo en algunos de los llamados libros apócrifos, o más bien deuterocanónicos, ¿verdad? Usted sabe que apócrifo es un término que significa no inspirado. Esos hay muchos, pero deuterocanónicos quiere decir un segundo canon. De esos hay un grupo únicamente que fueron incluidos en algunas versiones de la Biblia, sobre todo las versiones que vienen traducidas de la Vulgata latina. Usted puede ver que la mayoría de ellas incluyen esos libros. Entonces, esos libros desde luego no son inspirados por Dios, sino que son como una especie de leyendas que escribieron algunos personajes. Se dice que algunos de ellos, inspirados en la filosofía y la mitología griega, fue que ellos, como ya no había revelación de parte de Dios, durante 400 años el Señor dejó de hablarle al pueblo. Entonces en ese tiempo fue cuando vinieron, después de Babilonia vino Medo-Persia, después de Medo-Persia vino Grecia, y entonces se dice que inspirados o motivados, mejor dicho, por la filosofía griega, entonces algunos empezaron a escribir algunas historias, algunas leyendas, como si fueran
parte de la Biblia, y esos son los llamados libros apócrifos. Ahí encuentra usted algunas adiciones al libro de Daniel, por eso es que en algunas versiones aparece Daniel con 14 capítulos, ¿verdad? Pero los últimos dos nada que ver, ¿verdad? El libro de Daniel tiene 12. Pero entonces el punto que yo quiero resaltar es que en esos libros, si bien es cierto, no es palabra inspirada de Dios, sí existen algunas referencias históricas que relatan lo que pasó en aquel tiempo. Por ejemplo, algunos de esos libros son los libros de los Macabeos. Insisto, no es Biblia, eso es, pero sí contiene datos históricos que relatan precisamente la forma como los macabeos se levantaron en aquel tiempo y tuvieron algunas batallas pretendiendo librarse de la opresión que tenían en ese momento. Entonces, en esos libros, de esos apócrifos o deuterocanónicos, allí era donde se decían algunas de estas cosas. Pero el asunto es que ellos entonces tenían la idea, la creencia de que antes de que viniera el Mesías, tenía que volver a aparecer Jeremías. Y tenía que recuperar el arca, tenía que recuperar el altar del incienso, y entonces eso iba a ser como un preámbulo a la manifestación del Mesías al pueblo de Israel. Entonces, eso, repito, era una creencia que ellos tenían. Ahora, solo déjeme ver, porque yo no quisiera pasar algo aquí que no sea correcto. Solo déjeme ver aquí. Bueno, mejor me voy directo a la Biblia, porque lo que quiero hablarle yo es realmente de esto. Entonces, Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5, aquí es donde realmente vamos a encontrar nosotros lo que debemos considerar del por qué estaba esa creencia en ellos, pero sobre todo la relación que tiene para nosotros en este tiempo. Porque al final de cuentas, hermano, lo otro, pues estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de los judíos, pero eso tiene una relación con nosotros, y eso es lo que necesitamos nosotros considerar. Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: y vino a mí, está hablando Jeremías, vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces, aquí es donde tenemos que analizar nosotros algunas cosas. Porque desde luego usted sabe que aquí, para empezar, se deja ver con mucha claridad el hecho que la vida y aún el ministerio de una persona no le es dado en el momento que nace o cuando es llamado tiempo después, sino que primero dice que antes de formarlo en el vientre, es decir, eso es preexistencia. Todavía no había sido concebido en el vientre cuando Dios lo conoció. Y desde luego, a esto tendríamos que relacionarlo con Romanos capítulo 8, verso 29, cuando dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, también los llamó, luego los justificó y finalmente los glorificó. Pero todo empieza con haberlos conocido de antemano. Y eso, según lo dice aquí con mucha claridad, es antes de que se estuviera formando en el vientre. Eso tiene que, definitivamente, eso tuvo que haber sido antes de que empezara la existencia de este cuerpo. Pero luego le dice: antes que te formara, es decir, en la preexistencia, te conocí. Y antes que nacieras, esto sí es en el vientre. Esto sí es el periodo de gestación. Es decir, estando él en el vientre, pero todavía no había nacido, allí lo consagró el Señor y lo puso por profeta. Entonces, esto también lo podríamos relacionar y lo podríamos ver nosotros como lo que el apóstol Pablo dice, me parece que es en la carta a los Gálatas, cuando dice que plugo a Dios
que lo apartó desde el vientre materno para que fuera apóstol. Es decir, por eso insistimos tanto, hermano, realmente no es un instituto bíblico, ni es un seminario teológico, ni mucho menos una universidad y una facultad de teología la que le va a otorgar un ministerio a una persona. En todo caso, le proveerá conocimiento y le dará un título terrenal. Pero el verdadero ministro de Dios, ese fue conocido desde antes. Cuando ya estaba formándose en el vientre, ya Dios lo estaba apartando para el propósito que iba a realizar con él, y luego le asignó propiamente la función que le correspondía. No es un instituto bíblico lo que va a dar el ministerio. Ahora, volviendo al punto y centrándonos un poquito más en lo que nos corresponde, de la misma manera, un profeta de Dios es desde el vientre. Desde ahí es cuando Dios lo aparta, lo consagra y le asigna un trabajo, una función dentro de lo que el Señor lo va a poner. No sé si me doy a entender con esto, hermano. Amén. Entonces, hago esta aclaración porque desde luego estamos hablando acá y esto lo conocemos nosotros como una escuela profética. Pero no estamos diciendo entonces que al terminar determinada cantidad de cursos, entonces ya todos los que asistieron regularmente y entregaron sus tareas, entonces ya son profetas. No es eso lo que estamos diciendo realmente, ¿verdad? Claro, hermano, porque algunos a veces lo toman por otro lado, ¿verdad? Pero entonces, lo que yo quiero resaltar aquí es que a Jeremías el Señor lo puso por profeta desde que estaba en el vientre. Pero mire lo que le dice: te puse por profeta a las naciones. Ahora, esto es algo que nosotros tenemos que detenernos también y analizar un momentito. Porque en el tiempo, cuando profetizó Jeremías, que habrá sido por lo menos unos 600 años antes de que viniera el Señor Jesús, él no le profetizó a las naciones. Es más, ni siquiera podríamos decir que le profetizó a todo el pueblo de Israel. Porque usted recuerda que desde los días del rey Roboam, hijo de Salomón, el reino se dividió. Quedaron 10 tribus al norte conformando el reino de Israel y 2 tribus al sur conformando el reino de Judá. Pero el reino de Israel, las 10 tribus que se agruparon al norte ya habían sido desterradas, ya habían sido llevadas al cautiverio por mano del rey de Asiria 120 años, aproximadamente 120 años antes de que apareciera Jeremías. Es decir, las 10 tribus del norte ya habían desaparecido. Cuando Jeremías apareció, cuando Jeremías fue levantado por el Señor, él fue enviado al reino de Judá. Incluso cuando usted ve cómo empieza el libro de Jeremías, dice que él era uno de los sacerdotes que vivían en Anatot, me parece. Déjeme solo corroborar esto para no decir un dato que no sea correcto. Sí, aquí está, mire, palabras de Jeremías 1:1, palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. Porque usted sabe, las 2 tribus que se agruparon al sur fueron Judá, Benjamín, y estaba la tribu de Leví, que no era contada como una de las tribus de Israel, sino que era la casta sacerdotal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, Jeremías surgió en la tierra de Benjamín. Estaba ya solamente el reino de Judá, el reino de Israel ya no existía prácticamente. Ya habían sido llevados al destierro y lo que había quedado en Samaria, que era la capital, usted recuerda que el rey de Asiria llevó personajes que les enseñaran la cultura de los ídolos y la cultura babilónica. O sea, prácticamente habían borrado del mapa al reino de Israel, al reino del norte. Entonces Jeremías, cuando aparece y es levantado por Dios, realmente nosotros no vemos que él le profetice a las naciones. En todo caso, le profetiza al reino de Judá.
Y usted puede ver las profecías, eran constantemente haciendo la advertencia que si no se arrepentían, incluso los primeros capítulos de Jeremías dice, porque tú viste lo que hizo tu hermana Samaria y a pesar de que ellos viste lo que les pasó, no te has arrepentido, y les empieza a hacer ese tipo de exhortaciones, pero el mensaje era a Judá, no era a las naciones. Ahora, aquí solamente quiero resaltar otro aspecto y quisiera que lo viéramos rápidamente, y es que esa palabra naciones en hebreo es la palabra goy, que se puede traducir nación, que es como tal vez más fácilmente lo asociamos, pero también se puede traducir gentiles, también se puede traducir paganos, y vendría a ser más o menos como el equivalente al término griego etnos. Es decir, cuando está hablando de naciones no se refiere tanto a países, a estados, sino se refiere más bien a etnos, a razas, a la gentilidad, pues, a todos los que no eran judíos. Entonces lo que el Señor le dice es que Él lo puso, el ministerio que el Señor le dio, el ministerio profético que el Señor le asignó a Jeremías, no era solamente para el reino de Judá, no era solamente para la nación de Israel. El ministerio profético que le fue dado a Jeremías era para las naciones, era también para los paganos, para los gentiles. Entonces aquí es donde empieza a tomar cierto sentido el hecho que el Señor permitiera de alguna forma que entre el pueblo judío existieran ese tipo de creencias. Es decir, bueno, entonces antes de que venga el Mesías tiene que aparecer Jeremías otra vez. Y por eso cuando el Señor vino la primera vez, ellos pensaron que era Jeremías. Ellos dijeron, este es. Insisto, independientemente de las otras cosas que ya mencionábamos, de que creían que él tenía que recuperar el arca y todo, quiero centrarme más bien en el hecho que ellos tenían o daban por sentado que Jeremías tenía que aparecer como precursor de la venida del Señor. Jeremías tenía que venir porque en ese momento él solo había profetizado al reino de Judá, pero el ministerio que el Señor le entregó era como profeta para las naciones, para los gentiles. Entonces aquí es donde viene y empieza a cobrar sentido también lo que estábamos hablando, porque mire, le voy a poner otro ejemplo similar solamente para reforzar lo que estamos mencionando acá. Apocalipsis, perdón que esto no lo tengo acá en la presentación, solo se lo menciono. Seguramente usted lo recordará y está relacionado con esto. Apocalipsis capítulo 10, versículo 4 en adelante. Está hablando el apóstol Juan, desde luego, y dice: después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que no habrá más dilación, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Verso 8: y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo: ve, toma el libro que está abierto. Voy a adelantarme porque al 10 por lo menos. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel, y cuando lo comí me amargó las entrañas. Verso 11: y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
le dicen a Juan, Juan está en Patmos. Bueno, su cuerpo, ¿verdad? Porque en ese momentito él anda allá arriba, ahora le dijeron sube acá. Entonces, pero le dicen, debes profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo profetizó él? Sobre pueblos, otra vez la palabra naciones, lenguas, reyes. ¿Cuándo? Si él fue uno de los 12 apóstoles del Cordero. Él, podríamos decir, el ministerio estuvo enfocado sobre todo al pueblo de Israel. Pablo fue el que fue levantado como cabeza del apostolado hacia los gentiles, pero realmente Juan, no vemos nosotros en qué momento haya profetizado él como para que le digan debes profetizar otra vez. Es lo mismo que en el caso de Jeremías. Entonces, esto desde luego, ya con lo que estamos mencionando, nos deja ver, Dios mío, el tiempo ya se me está yendo. Nos deja ver entonces que, bueno, el pueblo de Israel tenía la creencia que Jeremías literalmente iba a aparecer de nuevo. Pero esto implicaría algunas cosas bastante sugestivas. Y es el hecho que si Jeremías tendría que aparecer literalmente, o no se murió, o tendría que ser resucitado en este tiempo para que aparezca y cumpla ese ministerio profético a las naciones que le fue dado por el Señor. Pero aquí es donde viene realmente lo que yo, bueno, por lo menos lo que yo creo haber entendido cuando nuestro apóstol empezó a enseñar acerca de este tema. No necesariamente tenemos que esperar que aparezca Jeremías en persona, pero sí debemos considerar que ese ministerio profético de Jeremías a las naciones ciertamente es un ministerio que se va a manifestar o se va a manifestar a la manera de Jeremías en este tiempo. El ministerio profético en este tiempo como un preámbulo a la venida, a la manifestación del Señor, a la manifestación del Mesías, tiene que haber un mover profético a la manera de Jeremías. Claro, aquí tenemos que hacer algunas aclaraciones también, tenemos que explicar algunas cosas, porque usted sabe claramente que hay una diferencia, bueno, muchas diferencias notables entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. Es más, aquí mismo podríamos ver alguna de ellas. En el versículo 5, bueno, esta Biblia de las Américas dice, te puse por profeta. En otras versiones, creo que la Reina Valera 60 dice, te di por profeta a las naciones. Ahora, si usted ve, aquí dice, vino a mí la palabra del Señor. En otras versiones dice la palabra de Jehová. Es decir, es Jehová, es el Padre el que lo dio como profeta. Pero los profetas del Nuevo Testamento es el Hijo el que los da. Porque dice claramente Efesios que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y así. Es decir, los ministerios, los 5 ministerios los da el Hijo. Los profetas del Antiguo Testamento eran dados por el Padre. Entonces ahí hay una diferencia notable. Aparte de eso, usted puede ver que en este caso, pues los profetas del Antiguo Testamento, por ejemplo, ellos no estaban sujetos a otra autoridad. Claro, estaba también el rey, estaba el sacerdote, que entre los 3 ejercían funciones de gobierno sobre el pueblo. Pero en el caso del Nuevo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento, los profetas del Nuevo Pacto, necesariamente tienen que estar bajo la autoridad de un ministerio apostólico. Porque dice la Escritura, en la iglesia, Dios puso primeramente apóstoles, segundo, profetas, tercero, maestros, y luego todo lo demás que sigue diciendo ahí en 1 Corintios 12, me parece, 12:28 en adelante. Entonces, por favor, yo no estoy diciendo entonces que Jeremías literalmente tenga que aparecer. Tampoco estoy diciendo que el ministerio profético de este tiempo
va a ser un calco exacto de Jeremías, porque repito, él era un profeta del antiguo pacto. Pero lo que sí es que es una sombra de cómo debería fluir. Sobre todo lo que yo quiero enfocar acá serían las funciones que debe desarrollar un ministerio profético en este tiempo. Entonces, déjeme ver acá. Bueno, aquí tenía otro comentario, pero mejor avancemos con esto. Quisiera mostrarle más bien esto. Jeremías capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice: entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mire, paremos un momentito, otra vez, vuelvo a la carga, aunque esto lo acabamos de mencionar, pero solo quiero enfatizarlo. Extendió el Señor su mano, la poderosa mano del Señor. Y entonces de esa manera es como le pone el Señor sus palabras en la boca a Jeremías. Entonces sí tenemos que considerar, insisto, aunque en el antiguo pacto, pues Jeremías ni siquiera se mencionaban apóstoles en el antiguo pacto, ni evangelistas, ni maestros, pero sí podemos ver esto como una sombra, así como cuando nuestro apóstol estuvo enseñando hace unos 15 días, me parece, el nacimiento de un profeta, y él ponía el ejemplo de Samuel, cómo eso es una sombra de cómo debe ser el surgimiento de un ministerio profético en la actualidad. Pues así es esto es una sombra. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que Jeremías fue activado en el ministerio profético a las naciones por medio de la mano de Dios. No fue alguien que se lanzó solito. No fue alguien que un buen día se puso a profetizar en las redes sociales y empezó a hacer sus videos y a presentarse él mismo como profeta. No. La poderosa mano del Señor fue la que puso las palabras del Señor en la boca de él. Entonces, número uno, tiene que ser parte de un cuerpo ministerial. No puede ser solo. Es que mire hermano, yo le digo esto porque a veces uno mira por diferentes lugares profetas que son itinerantes y que ellos andan nombrando apóstoles o supuestamente reconociendo ellos apóstoles, y que el Señor me muestra que tú eres tal cosa y que el Señor, pero ellos mismos no reconocen una autoridad. Ellos no están sujetos a un ministerio apostólico. Incluso, mire, otra de las cosas que yo quería relacionar, digo quería porque ya el tiempo se me está terminando, pero si usted recuerda de los profetas falsos que estuvimos estudiando las semanas anteriores, la mayoría de ellos fue Jeremías el que los tuvo que confrontar. Fue Jeremías el que se les tuvo que poner enfrente. Incluso usted recuerda, había uno que Jeremías le dice: como señal de que el Señor no te ha enviado, te vas a morir. Y ese mismo año, dice, se murió el profeta. Entonces, vuelvo a la carga. Lo que yo estoy tratando de decir con esto es que en este tiempo el ministerio profético tiene que fluir a la manera de Jeremías, que va a tener que enfrentarse, va a tener que confrontar muchas veces a los falsos, y que desde luego el Señor va a respaldar al que Él envió, incluso así como pasó con Jeremías. Ahora, vuelvo a enfatizar entonces, tiene que haber una poderosa mano de Dios que sea la que ponga, por medio de la cual venga la palabra del Señor a aquel profeta. A diferencia de los otros, porque uno de los falsos profetas que confrontó Jeremías, una de las cosas que le dice es: el Señor no te ha enviado. Es decir, tú no tienes un apóstol que te cubra y que te envíe. Por eso es una de las señales de que eres un falso. Y Jeremías lo tuvo que confrontar, pero él tenía la solvencia de que la mano de Dios era la que había puesto las palabras de Dios en su boca. ¿Me doy a entender con esto? Amén. Ok, entonces el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad, oiga esto,
Oiga, voy a ver si puedo resaltar aquí unas cositas. Ay, perdón. Bueno, mejor con el dedo, porque no se puede. Gracias, es que hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Gracias, perdón que ya lo estoy desarmando yo aquí. Gracias, Eduardo. Las naciones y los reinos. ¿Por qué le digo yo esto? ¿O qué fue lo que me atrajo la atención de este pasaje? Otra vez el término naciones. Pero si usted se recuerda, cuando el Señor Jesús en Mateo 24 le preguntan a sus discípulos cuáles son señales de su venida, de la destrucción del templo y de todo lo que ellos le preguntan, una de las señales que el Señor pone es que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Naciones y reinos, señal del último tiempo. Y entonces ahora Jeremías le dicen: yo te doy autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Ahora, el punto, y que esto realmente es lo que tendríamos que considerar, y con la ayuda del Señor vamos a estar analizando de forma más detallada en las siguientes semanas, es las funciones. Porque le dieron autoridad para realizar ciertas funciones. Y entonces a partir de aquí usted puede encontrar que hay 6 cosas para las cuales el Señor le dio autoridad a Jeremías. Y es lo que dice ahí: para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y plantar. Entonces estas son 6 funciones que el Señor le dio a Jeremías. Y yo las puse aquí a manera de una lista. Usted puede encontrar también allí a un costado está el término hebreo y entre paréntesis el número que le asigna la concordancia Strong. Insisto en algo, hermano, cuando hacemos esto no es pretendiendo hacer alarde de que sepamos hebreo ni nada que se le parezca, sino realmente es para que usted pueda corroborar lo que estamos diciendo y sobre todo en este caso resaltar que son términos diferentes, que tienen connotaciones diferentes, pero que las 6 funciones le fueron conferidas a Jeremías. Ahora, haciendo un resumen de lo que hemos venido hablando hasta el momento, los judíos tenían la creencia que Jeremías tenía que aparecer otra vez sobre la tierra. Y cuando vieron al Señor Jesús desarrollando el ministerio, pensaron que era Jeremías, porque ellos dijeron: Él está preparando la venida del Mesías. No sabían que verdaderamente era el Mesías a quien ellos estaban viendo. Ahora, esto es una sombra para nosotros. Antes de la venida del Señor, antes de la segunda venida del Señor, que desde luego, usted sabe, al decir segunda venida, esto abarca muchas cosas, ¿verdad? Así como la primera duró aproximadamente 33 años y medio, la segunda venida no va a ser tampoco un solo evento de un solo día, no va a ser en un segundo como algunos piensan. La venida del Señor, la segunda, va a tener diferentes etapas, diferentes manifestaciones. Entonces, antes de la segunda venida del Señor, Dios va a levantar un mover profético a la manera de Jeremías, que va a tener que confrontar a los profetas falsos, que va a tener que enfrentarlos y que muchas veces va a ser perseguido, va a ser, hermano, va a ser incluso, esto era parte de lo que el apóstol decía también cuando hablaba del nacimiento de un profeta, ¿verdad? Que a veces los profetas caen mal. Bueno, me refiero, por favor, no me vaya a malinterpretar. A mí me caen bien los hermanos que el Señor ha levantado acá como profetas, ¿verdad? Me caen bien, los quiero mucho, los aprecio y me bendicen. Pero lo que me refiero es que a veces lo que el profeta dice no es agradable. Imagínense como el ejemplo que le puse de ese profeta falso que le dice: mira, yo veo que el Señor no te ha enviado y como señal te vas a morir. ¿A quién le va a caer bien eso, hermano? A nadie. Pero ese es el mover profético que Dios está levantando en este tiempo,
Es un mover profético hacia las naciones, hacia los gentiles, hacia los paganos, no necesariamente al pueblo de Israel. En segundo lugar, dijimos, es un fluir profético que está íntimamente ligado con la mano poderosa del Señor. Pero encima de eso, tiene estas 6 funciones que debe realizar dentro del pueblo del Señor: arrancar, derribar, destruir, derrocar, edificar y plantar. Entonces, con la ayuda del Señor, esto lo vamos a estar analizando uno por uno en las siguientes semanas en la escuela profética, porque es importante que nosotros consideremos qué cosas hay que arrancar, cómo se arrancan, quién las tiene que arrancar, porque claro, a Jeremías le dieron la autoridad, pero no quiere decir que solamente él tenga que hacerlo. Recuérdese que una de las cosas como deben operar los ministerios es que deben contar con un equipo ministerial. Un ministerio no es solo una persona, un ministerio está, digamos, coordinado por un ministro primario, pero tiene que tener hijos espirituales, hijos ministeriales que colaboren con él en la tarea que le ha sido asignada. Entonces, en este caso, tenemos que ver qué hay que arrancar, cómo se arranca, qué cosas hay que derribar, qué cosas hay que destruir, y así sucesivamente. Y para terminar, solo quiero resaltar algo que a mí me llamó la atención, y es que las últimas 2 cosas, que son edificar y plantar. Pero es interesante que cuando el Señor habló de su venida, habló de los días de Lot. Y usted recuerda que dice que en los días de Lot comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, pero es interesante que en esos días de Lot primero plantaban y después edificaban. Pero a Jeremías le dijeron, primero tienes que edificar y después tienes que plantar. Entonces eso tendríamos que verlo también. Pero insisto, eso será tema, motivo de los siguientes estudios, las siguientes enseñanzas, y ahí sí vamos a pues ya recibir directamente de los profetas que el Señor o los hermanos que han sido designados para impartir estas enseñanzas, que sean ellos quienes no solamente lo enseñen, lo expliquen, sino sobre todo que puedan impartir de esa unción profética a la manera de Jeremías para este tiempo. Amén. Ok, entonces dejémoslo hasta acá. Yo le voy a invitar a ponerse de pie. Por favor, mis hermanos de la alabanza, les pido que suban. Ya solamente me quedan 7 minutos, así que yo quisiera dejarlo hasta acá. Y pues como le decía en un principio, esto solamente es una introducción, pero sí anhelo con todo mi corazón que todos tengamos esta perspectiva y que sepamos que el fluir profético que Dios está levantando en este tiempo tiene que ser de alguna forma probado con estos parámetros. El ministerio de Jeremías, la operación Jeremías, es uno de los parámetros básicos, importantísimos, para que nosotros podamos probar a los profetas que surjan en este tiempo. Amén. Ok, vamos a orar, hermano. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento que tú nos permites estar en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la unción de tu Santo Espíritu. Nosotros hoy venimos delante de ti, Señor, suplicándote. Primeramente, agradecerte, Señor, porque sabemos que tú, en este mismo libro de Jeremías, dijiste que tú velas sobre tu palabra para que se cumpla. De manera que nosotros no tenemos ninguna duda de que lo que tú prometiste lo vas a cumplir. No tenemos ninguna duda de que este fluir profético a la manera de Jeremías se va a manifestar entre nosotros. Eso lo tenemos claro, lo creemos
y desde ya lo recibimos, Señor. Pero queremos suplicarte, Señor, que por tu Espíritu y por tu palabra, tú nos concedas la gracia, Señor, para poder discernir, para poder probar a aquellos que dicen ser profetas por medio de los parámetros que tú has establecido en tu palabra y sobre todo desde este ángulo que lo estamos viendo. En el nombre de Jesús yo te ruego, Señor, que sobre cada uno de nosotros venga no solamente la capacidad de discernir esto, sino que también nosotros podamos ser activados en ese fluir profético. Sin ser profetas, que podamos ser proféticos, pero sobre todo aquellos que sí has designado tú como profetas. Y según el testimonio que le has dado a nuestro apóstol, que en este tiempo tú habrás de levantar profetas de oficio en esta casa. Yo te ruego, Señor, que tú los levantes y que nos permitas, Señor, ser bendecidos, ser edificados, ser ministrados por ese ministerio profético a la manera del profeta Jeremías. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias y te ruego por este pueblo, que también sean activados, Señor, en lo profético. Que también actives tú en ellos los dones de profecía, que actives en ellos los sueños, las visiones, todo aquello que conlleva el fluir profético. Queremos aprovecharlo, queremos recibirlo, queremos fluir en ellos, Señor. Y por eso te rogamos que sea tu Santo Espíritu el que dé testimonio a cada uno de nosotros acerca de estas verdades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Cantamos al Señor, hermano. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, zona 5, Ciudad de Guatemala.